Yo recuerdo a mi padre, por ejemplo, siempre ha sido trabajador minero, tenía sus horarios disciplinadamente, porque había el pito para que ellos se incorporen a Interior Mina, entonces había una disciplina del padre. Entonces no deberíamos de fallar nosotros para proveerle el desayuno. Cuando mi madre, por ejemplo, no estaba, estábamos obligados nosotros a que a las 6:30, 7 menos tanto, esté ya servido su desayuno. Tú cocinas un día, yo cocino otro día, tú lavas una semana, yo lavo la otra semana, mientras tú lavas yo plancho y bueno, nos repartimos todo equitativamente si quieres, ¿no? En el tema del cuidado específicamente de mi hija, él es mucho más dedicado que yo. Creo que como padres tenemos que prepararlos para la vida, ¿no? Porque nos toca a nosotros, no podemos tenerlos todo el tiempo bajo nuestro cobijo, ¿no? No va a ser Ellos así, se van, además. entonces, esa es una debilidad que tenemos, nosotros los protegemos, ¿sí? Pero el mundo real... Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Contextatarias, el junte de las Gregorias. Y bueno, estamos felices de continuar con esta aventura que es nuestro podcast. Y hoy tenemos un nuevo capítulo con grandes invitados especiales. Tenemos a Mónica Gutiérrez, responsable de planificación de acá del Centro de Promoción de Mujeres Gregoria Pasa. Porfirio Cochi, responsable del área de incidencia política de aquí del centro. Ever Flores, responsable legal, y Gonzalo Orellana, administrador financiero. ¿Por qué hemos traído estos importantes y especiales invitados? Porque nos van a dar una mirada sobre las masculinidades en el rol del cuidado. El motor del día de hoy de nuestro podcast es ¿y tu papá también? Aludiendo un poco, solo para entendidas, a las películas. Y bueno, vamos a empezar con este nuevo capítulo de nuestro podcast. Bienvenidos, saludarles primero, bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por todo. Ay, sí, no van a ser, no estén tan tímidos, ya van a perder poco a poco la timidez. Y bueno, vamos a empezar primero con nuestro primer sector, que es Te lo cuento, donde recibimos cartas de nuestra gente. Y aquí hay una carta muy especial que quiero compartir con ustedes y con la gente que nos está mirando. Y también hacerles recuerdo que pueden mandar ustedes sus cartas, aparecen números si tienen una historia que contar, si les moviliza algo de lo que estamos contando nosotros, porque bueno, vamos a contar también desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia. Queridas Gregorias, el otro día vi subir y bajar del minibús a una señora con 2 bultos grandes y un bebé en la espalda. Era una de las mañaneras que venden en la Tumusla. Para mí, toda una capa. Eso, por supuesto, me recordó a mi mamá y me llevó a pensar por lo que mi mamá pasó cuando yo y mi hermana éramos bebés y cómo tenía que ingeniárselas para cuidarnos. La recuerdo a ella todo el tiempo, en todo momento, en el colegio, en la casa, pero no recuerdo a mi papá. Ahora que soy mayor, no tengo una buena relación con él. ¿Será porque nunca sentí el afecto de él cuando era niña? Pues no es mi padre el que hubiera querido tener. En la casa se le sirve la comida primero a él. Obviamente no cocina, no lava los platos. Intenta, pero no recoge los cuartos. Si hay que comprar cosas de la tienda, por supuesto que no va él. Vamos nosotras. Y aunque intente cambiar la relación tratando de comprender que él es así porque se crió en una familia dura, machista, a veces simplemente no es así. Y mi prioridad es mi mamá. Me pregunto si es normal sentir eso. La verdad, me hubiera gustado que mi padre sea un hombre diferente. Un retrato real que nos mandan a través de una carta anónima de cómo es esta mirada, ¿no?, que muchas mujeres, hijas, tienen de sus papás. ¿Cuál es la mirada que ustedes recuerdan de sus papás? ¿Cómo los recuerdan a ellos? En la casa, en el hogar. Hay varias facetas, ¿no? Hay varias facetas de cómo los recordamos a nuestros papás en los tiempos también, ¿no? Desde el lugar de nuestro relacionamiento con él, desde su posición, a qué se dedicaba, y creo que eso va a marcar diferencia entre nosotros. Yo creo que aquí nuestras experiencias son diversas, pienso yo, ¿no?
Yo pienso que más que todo, o sea, nuestros padres han sido criados, como dice también la carta, de diferente manera, ¿no? Y eso ha mermado mucho en el tema del cuidado hacia nosotros mismos, ¿no? Y con eso, digamos, tenemos claro que deberíamos tener otra visión ahora, tal vez, ¿no? Tener otro contacto con nuestros hijos. Gonzalito, Ever y Porfi tienen esos contactos ahora que tal vez los pueden relatar también y contar, ¿no? Yo pienso que son tiempos distintos, ¿no? O sea, para la época, por ejemplo, mis papás era normal, ¿no? O sea, todos eran así, ¿no? Como machistas, digamos, ¿no? Yo recuerdo a mi papá, él me enseñaba, yo no era bueno en mate, antes sí. Ahora tampoco. Ahora es administrador. Sí, sí, tengan cuidado. Entonces, a mí me iba mal en el colegio y él me reprendía, ¿no? O sea, hasta intermedio había antes, ¿no? Y entonces llegué a medio casi sin saber, o sea, pasaba no sé cómo. Entonces reprobé un año, pero no por matemáticas, ¿ya? Reprobé. Entonces él tomó las riendas, ¿no? Y dijo, ya vas a aprender. Me llevaba a su oficina y ahí me enseñaba, ¿no? Con mano dura, ¿no? Y aprendí así. Entonces él sí nos acompañó a todos. No recuerdo esa parte de que íbamos a la tienda mucho, ¿no? Pero a mí sí me gusta ir a la tienda, sobre todo como vamos con mi hijita, vamos y compramos, ¿no? De la parte de cocinar, sí, mi papá cocinaba, sí, a veces hacíamos. A mi hermano menor, el que era el más mimadito, no le hacía hacer nada. Siempre. Y no sabía barrer, ¿no? Un día esos, pues, que igual llevaba, pues, porque ya barré la casa y él, como sea, digamos, ¿no? Y era, vas a aprender a barrer hoy día, y ya toda la mañana llevo, sí. Pero son, como digo, fases o épocas distintas, porque para mí ahora es normal, ¿no? O sea, lavar los platos, ¿no? Y a veces siento que mi hija se enoja porque le digo, oye, lavaremos. No, me dice, no, y... Te toca. Sí, sí, o sea, yo he lavado ayer, así, ¿no? Claro. Sí, pero son épocas distintas, ¿no? Y también creo que hay que ver también la otra cara, ¿no? Creo que también cada situación familiar se va a acomodar dependiendo del contexto social que se atravesaba económicamente, ¿no? Creo que si, por ejemplo, en la carta nos muestra una madre que salía a negociar o a comerciar, a vender, o se da en la actualidad, es porque las necesidades así lo dicen, ¿no? O sea, si tuvieras, por ejemplo, a un padre que pueda generar un ingreso de manera, qué sé yo, arriba de los 10,000 bolivianos, te pongo un ejemplo, no habría la necesidad de que esa madre salga a vender o a negociar, ¿no? Estaría en la casa, ¿no? O si no, o dedicándose a otras actividades. O a la inversa, por ejemplo, en mi realidad, el papá siempre decía, yo voy a salir a trabajar, porque es como que la mentalidad del proveedor, o sea, es para generar el tema de las necesidades, ¿no? Y si una madre sale con su hija al mercado es porque también así en su momento se necesitaba el tema del recurso económico, ¿no? Entonces creo que eso también va colado, y tú sabes, Porfi, mucho mejor, que siempre a veces el tema económico va a reflejar muchas veces el entorno familiar en el cual uno se puede desenvolver en un hogar. Sí, una cosa que creo que no somos hombres especiales aquí, ¿no? Eso que decías tú hace rato. Somos simples ciudadanos que estamos, cada uno se ha ido construyendo en su época. Yo recuerdo a mi padre, por ejemplo, siempre ha sido trabajador. Ha sido trabajador minero, tenía sus horarios disciplinadamente, porque había el pito para que ellos se incorporen a Interior Mina, entonces había una disciplina del padre. Entonces no deberíamos de fallar nosotros para proveerle el desayuno. Cuando mi madre, por ejemplo, no estaba, estábamos obligados nosotros a que a las 6:30, 7 menos tanto, esté ya servido su desayuno. Nosotros, los hijos, ¿no? En este caso. Las hermanas también. Entonces no deberíamos de fallar, porque de lo contrario no entraba a la hora, digamos, indicada. No se marcaba tarjeta ahí, pero entraba la wincha y tenías que esperar 3 horas si se atrasaba. ¿Y él no preparaba su desayuno? No ordenaba.
Y ya cuando no Bueno, estaba como muchos cuando papás. no estaba mi mamá, era obligación nuestra de prepararle los alimentos. ¿Y quién preparaba más? ¿Tus hermanas Las o hermanas, ustedes? incluido yo. Y teníamos turnos, ¿no? Porque mi madre también, eso que decía, mucho depende el contexto y las condiciones económicas. Porque mi madre algunos días salía de viaje a traer mercadería de Charaña, que por donde pasaba el tren, y tenía sus actividades para complementar los ingresos de la familia. Entonces, esos días era para nosotros era una tortura. Yo recuerdo, por ejemplo, despertarse a las 6 de la mañana, estar encendiendo, poniendo agua, todo eso, era pues, pero al final nos hemos acostumbrado, digamos, eso, ¿no? Eso era un contexto diferente, digamos, en un mundo, en un campamento minero, por decir. Entonces, eso ha marcado, digamos, algunas responsabilidades de nosotros de cómo debemos estar cuando el papá, el jefe de familia, no está. O cuando la mamá no está, entonces nosotros asumimos la responsabilidad de poner las condiciones para que el padre no se enoje, porque hemos tenido más también padres estrictos, ¿no? Sí. Con mucha disciplina, porque como jefes de hogar, entonces no deberíamos de fallar nosotros los hijos. En ese contexto, digamos, yo me he ido construyendo en un campamento minero que ha sido diferente, digamos, en un contexto urbano grande, en la ciudad, por decirte, en La Paz. Pero yo tenía que algo similar, porque mira, mi padre, por ejemplo, trabajaba en una empresa y la empresa les daba un cierto tiempo para el almuerzo, que era creo que hora y media. Entonces mi mamá era como que la que preparaba el almuerzo y yo era el que llevaba el almuerzo donde mi papá. Entonces cada mediodía yo disponía media hora, yo llevaba el almuerzo donde mi papá para que pueda almorzar. Él almorzaba y yo traía ya... ¿Qué se llama? La vianda. olla, Vianda, La eso, vianda. la vianda. para la casa, ¿no? Entonces, igual, o sea, son tareas a veces que se delegan y algo tal vez que no sé si se da. Es que también a veces dentro del matrimonio mucho va a depender también la relación que existe entre hombre y mujer. ¿En qué sentido? Muchas veces, por ejemplo, mi papá siempre decía, mira, yo puedo comer de la calle, pero tú vas a preparar el almuerzo porque así vamos a ahorrar para comprar, qué sé yo, una casa o algo siempre. O sea, hay metas Una visión. en la pareja. Entonces, es como un apoyo mutuo donde la mujer dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de preparar el almuerzo, te voy a mandar, el hijo nos va a apoyar, tú trabajas. Entonces, es como ¿Complementarse? complementarse. Y a veces eso yo creo que también se está olvidando, porque a veces entramos a rajatabla y decimos, ¿sabes qué? Tiene que hacerse esto, pero no vemos el contexto y vemos también por qué se hace este tipo de cosas. O sea, y es eso, ¿no? Yo creo que, o sea, no sé si en los casos de ustedes se daba esa Es muy figura. interesante. En el hogar casi similar, porque a la hora del almuerzo nos turnábamos con mis hermanos. Quien lleva el día lunes, el día martes, el almuerzo a mediodía. Porque tenías que estar unos 15, 20 minutos antes para que entre la wincha y lleve todo a coser con la portavianda, ¿no ve? Entonces, para el almuerzo del papá. Y ahora, Era pero por turnos. ustedes hacen lo mismo con sus hijas, con sus hijos, Claro, algo así. claro. O sea, Tienen les dan esa turnos, responsabilidad. Es que es diferente el contexto, La es dinámica diferente. cambia. Por eso, Exacto, o sea, sí, es ¿cómo, diferente. cómo es ahora entonces? La dinámica ha cambiado muchas veces, tanto hombres o mujeres dejamos preparado el almuerzo para que ¿Qué has cocinado hoy día, complemente, porfi? digamos. Hoy, por ejemplo, que hemos hecho una Maruchan. ensalada de brócoli, col, zanahoria, Ñe, Ay, qué pudiera. carne picada. qué sofisticado. Sí. Bueno, es interesante. Es otro contexto, Claro, son- porque antes era el fideo, la papa y el chuño, ¿no? Esa era nuestra dieta. En este contexto ahora cambia Vegetales. también. Mucho depende, digamos, el lugar. Ahora, como tú dices, o sea, es diferente el contexto porque tampoco ya, por ejemplo, mi esposa tiene una profesión, tiene un oficio, ¿no? Y no está En en la antigüedad, casa. por ejemplo, Responsabilidad. exacto. Por ejemplo, antes, mi mamá tenía la visión de ser, yo voy a ser ama de casa. Y la ama de casa tiene ciertas tareas que desarrollar y el hombre es el hombre proveedor. Y había un complemento para que esa familia, ese hogar pueda surgir. En la actualidad, la mujer se vuelve proveedora, el varón se vuelve proveedor, por Y lo tanto, ambos. ambos tienen responsabilidades en la casa. Yo, por ejemplo, en la época de la pandemia, yo estaba trabajando en un lugar, mi esposa estaba en la casa. ¿No? Entonces mi esposa estaba en la casa y evidentemente cuando yo ya llegaba ya estaba preparado ya la cena.
Entonces no había tanto el tema de corresponsabilidad en cuanto al almuerzo, pero sí tal vez en pasar tiempo con el hijo o los fines de semana. Ahora que ambos ya tenemos actividades diferentes, evidentemente ya se ve lo que tú dices, ¿no? Que ya es preparar en la mañana, que es preparar en la tarde. Entonces, ¿por qué? Porque nos tenemos que delegar ya las tareas, porque ya es diferente el contexto. Es importante, ¿no? Hay un momento en la sociedad que, bueno, la mujer ya no se encarga solo de las tareas de cuidado, ¿no? Empieza a trabajar y delega estas tareas de cuidado a quien, o a la abuela, o contratan una trabajadora del hogar. Hay muchas opciones, ¿no? Cuando los dos papás son proveedores. Antes el papá proveía, la mamá se encargaba de la casa, pero es interesante lo que decían aquí de el hombre, yo podría comer afuera, pero no voy a comer para que tú puedas cocinar, para que este monto que ahorramos sea para construir. Distinto sería de que un padre le diga, tú vas a cocinar en la casa porque así es, que también se da muchísimo, ¿no? Así es, no es para construir, porque esto que tú estás haciendo es un trabajo y es remunerado, solo que estamos construyendo una economía juntos, sino que estas labores de cuidado te corresponden, así son y así serán, y no agradezco, ¿no? Asumo que esto que estás haciendo, así es, ¿no? Y lo mismo ahora, ¿quién? ¿Cómo es esa negociación? O si yo no tengo hijos, no tengo familia, tengo mi compañero, pero ¿cómo es ese, y ustedes que tienen, no sé si tienen esposa, pareja, con hijitos, cómo es esta negociación de ya, los dos somos proveedores o no, de cómo vamos a distribuirnos estas tareas, ¿no? Ya que, por ejemplo, en un momento si los dos son proveedores, se sientan, se charla, o se asume, o un poco se va encontrando en el tiempo, se va un poco estableciendo en el transcurso de cómo se va conviviendo, o realmente uno se sienta a decir, bueno, así va a ser, ¿cómo hacemos juntos para eso, construir una familia, ¿no? A ver, la Mónica. Ya. A ver, depende. Ella es proveedora. Yo soy proveedora. Yo sí facturo. Sí, porque nosotros aquí hay un cambio, nosotros ahora facturamos. Bueno, nosotros con mi esposo nos hemos sentado, de verdad, ¿no? Y hemos conversado y hemos dicho, bueno, ok, no todo lo vas a hacer tú, digamos, en mi caso, ¿no? Entonces le digo, ya, tú cocinas un día, yo cocino otro día, tú lavas una semana, yo lavo la otra semana, mientras tú lavas yo plancho, y bueno, nos repartimos todo equitativamente si quieres, ¿no? En el tema del cuidado específicamente de mi hija, él es mucho más dedicado que yo, la verdad, ¿no? Él es mucho más dedicado Como todo padre. porque él está, digamos, atento a que bueno, mi hija ya tiene 15 años, entonces va de una fiesta a otra y todo eso, ¿no? Entonces, sí, digamos, ese tema, como tú misma lo decías, hay que conversarlo, hay que hablarlo. Porque no a todos, por ejemplo, a mí me gusta, digamos, cocinar entre comillas, pero no me gusta lavar la loza, ¿no? Entonces, hemos quedado en eso, yo cocino, pero él lava, ¿no? Y bueno, y en eso es un acuerdo que tenemos, ¿no? Igual, digamos, yo con mis primos, ¿no? Yo me he criado con 7 varones prácticamente. Entonces, en esos 7 varones, ellos realmente, digamos, han asumido y ellos cocinan, hasta el día de hoy, cocinan delicioso, ¿no? Yo soy la que menos cocinó, ¿no ve? Por eso, digamos, me cuesta un poco. Pero mi marido igual cocina muy rico, cosas muy tradicionales, digamos, y ahí te das cuenta que puedes justamente equilibrar eso. Que no solamente porque eres mujer tienes el sazón, tienes todo eso, ¿no? Sino más bien todos pueden cocinar, todos pueden lavar, todos pueden hacer todo, digamos, ¿no? Sí. De hecho, mi hermano, yo tengo un hermano que vive en Cochabamba, ya, él es el que cocina porque su esposa, digamos, cuando cocina no comen bien, ¿no? Ya, por decirlo bonito, ¿no? Entonces, él hace teletrabajo, ¿ya? Trabaja en su casa, todo, y resulta de que ha aprendido a cocinar a la fuerza porque igual se fue a estudiar, o sea, terminó de estudiar aquí y se fue a trabajar directo. Y ahí aprendió, ¿no? Pero ahora es experto, o sea, viene y tiene su menú, ¿no? O sea, ¿qué quieren comer? Vamos a cocinar, ¿sí, no? Me gusta. Y sí, y tiene todas esas cosas para cocinar, es picador, o sea, tiene todo, sabe todo de qué cosas tiene que comprar, hasta los orgánicos, todas esas cosas, ¿no? Dice, no, esto no hay que consumir, que no es orgánico, ¿no? Y cocina bien.
¿no? Yo pienso que eso también que menciona el Gonzalito es justamente lo que a los varones en este caso y en esta época les ha tocado, ¿no? En algunos casos han vivido solos, ¿no? La mayoría de mis primos han tenido que vivir solos y han asumido varias responsabilidades, digamos, de cuidado, ¿no? Eso. Que si bien, digamos, porque mi abuelo era militar, o sea, a rajatabla, digamos, entonces, y ellos, pero han aprendido a cocinar, ponte, ¿sí? Han aprendido a cocinar, han aprendido a tejer, han aprendido a coser, porque ellos han tenido la necesidad, ¿no? Y ahí, digamos, otra vez se demuestra con el hermano del Gonzalito que justamente tal vez a veces los chicos están en esa época, digamos, de conocerse y aprender a cocinar, a coser y todo eso, ¿no? Tal vez hay otras también anécdotas de los compañeros que tal vez tienen en ese aspecto. Sí, yo pienso que hay que admitir, y que también la gente sabe, y que nos están escuchando o nos están viendo, que las sociedades han cambiado. Las familias han cambiado. Antes eran familias numerosas, de 12 miembros, 8 miembros, ¿no ve? Ahora las familias se han reducido a 2 hijos, 3 hijos, 1 hijo en algunos casos, ¿no ve? Entonces, eso influye mucho en la conducta de los integrantes de este hogar, del núcleo familiar. Cuantos más, entonces, la distribución de los roles de domésticos dentro de la casa se compartía, se democratizaba. Ahora, cuando ya somos pocos, ya somos casi más libres y tenemos opciones de incorporarnos, digamos, a las responsabilidades dentro del hogar, ¿no? Y no tanto así como en el pasado. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, ya en mi hogar, en algún momento, cuando mis hijos tenían sus 12, 11 años, en la cocina teníamos un letrerito con las responsabilidades de lavar las vajillas. El lunes, martes, y cada uno ya tenía sus responsabilidades. Los 5 días de la semana. Ya el día sábado era más colectivo, digamos, ¿no? A la suerte. Entonces se dan un poco, ha habido, digamos, eso, es reproducido un orden, digamos, que antes que lo he traído, digamos, de la experiencia de mi familia, del hogar de mi papá, digamos, claro, donde nos hemos criado, nos hemos construido. Entonces, ahora tenemos ya, con el desarrollo de la tecnología, se niega a lavar, digamos, tenemos la lavadora. Antes era manual, pues, ¿no? Entonces, nadie se niega, es más fácil, digamos, ¿no? El que quiera, yo lavo pero bien. pero también hay que reconocer, son pocas las que tienen estos privilegios, digamos, ¿no? Pero todavía un gran número de la población en el Alto o en otras ciudades todavía el domingo manualmente, en el solcito. entonces eso es una carga, digamos, para la familia, y son contextos diferentes donde nos hemos ido construyendo sobre la visión de nuestras responsabilidades en el hogar, ¿no? Sí, también todo va cambiando. Por ejemplo, mi hermano tiene 3 hijos, ¿no? Y aplica la misma regla o metodología que tú dices, ¿no? Tiene 3 hijos, lunes el mayor, el segundo y el miércoles. O sea, ya tiene un orden para el tema de lavar los servicios después del almuerzo, después de la cena. Es una buena forma. Yo, por ejemplo, tengo un solo hijo y igual, hay un horario específico donde dice tiene que ayudar en las labores de la casa. Pero Ever, tiene 2 añitos tu hijo. Sí. No, tiene 7 años. Tiene 7 años. Tiene 7 años. Aquí quiero llegar con esto. O sea, a mi hermano nunca hubo alguien superior o alguien que le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto con tus hijos. O a mí, ¿sabes qué tienes que hacer? O sea, cada uno ya fue aprendiendo con la vivencia, ¿no? De cómo tiene que ser. Por ejemplo, mi mamá siempre me decía, Ever, tienes que aprender a cocinar. ¿Por qué no sabes a qué tipo de familia vas a ir? O algún día yo puedo morir y quién te va a ¿Qué quién va a cocinar? ¿Qué tipo de mujer? Sí, exacto. Eso. Tienes que aprenderte a cocinar y no sé qué. Entonces, como que ya la madre también te va induciendo a que prepares ciertos alimentos. Pocas mamás. Bueno, era la frase que mi mamá me decía. Mi hermano igual, en mi familia todos sabemos cocinar. Raro, pero con mi hermano el menor. O sea, es el más mimado. Y es como que, ¿no? La mamá aún se le prepara su almuerzo. Exactamente. Pero nosotros era siempre, como mayores tienen que saber prepararse porque en un futuro no sabe cuándo puedes necesitar el tema del preparado de la alimentación. Entonces, cada uno va aprendiendo, yo creo que en su contexto familiar, este tipo de reglas, de formas de crianza de los hijos, ¿no? ¿Y cómo con tu esposa ahora has llegado al acuerdo? Al acuerdo, mira,
Es que ha sido un poco difícil, como te digo, ella ya tenía, Cuenta. ella es profesional, yo tenía mi profesión y creo que en un inicio es típico esto de que una pareja nueva dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué va a preparar la cena? Mejor nos compraremos de la calle. O sea, siempre era un tiempo, el primer tiempo era... Sí. Exacto, salchipapa, un pollito. Que traigan Y ya después desechable. tienes metas en la familia y dices, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos que ahorrar porque nos sale muy gasto. Entonces, ¿sabes qué? Entonces yo voy a preparar y a la cena tú haces esto. Por ejemplo, a mi esposo igual no le gusta cocinar. No le gusta cocinar, entonces yo voy ya preparando, pero ella ya hace otra tarea que tal vez yo no puedo realizar, ¿no? Entonces, qué sé yo voy a ordenar la casa, voy a limpiar el piso, entonces ya se va complementando en la casa, ¿no? Ah, qué bien. Sí. Un tema es la realidad de las familias, ¿no? Que influye. Por ejemplo, yo tengo hijos ya grandes y todo el tiempo tenía una persona que nos ayudó, una empleada, ¿no? Que trabajaba con nosotros. Esto fue hasta la pandemia, ¿ya? Y que se tuvo que ir. Mi hijo menor ya tenía 19 años, ya, ¿no? Ya era un problema porque, bueno, para cocinar, para ordenarnos, ¿no? Y no querían hacer o no sabían. Se acostumbraron. Sí, bueno, y al final tuvimos siempre a alguien que nos ayudaba, en tiempo parcial, y resulta que mis hijos se fueron, pues, ¿no? Se fueron a vivir al exterior. Y, o sea, no estaban preparados, o sea, ¿no? Para vivir solos, y tuvieron que aprender el camino. La última vez que fui a visitarlos, el más menor, el que no sabía hacer nada, entonces él ya tenía organizada su cocina, dónde estaba su casero, o sea, ¿no? Y este término me dice, es que, oye, ya sabes cocinar, todo ya sabes. Sí, es que ya soy un adulto funcional. No, bueno, creo que como padres tenemos que prepararlos para la vida, ¿no? Porque nos toca a nosotros, no podemos tenerlos todo el tiempo bajo nuestro cobijo, ¿no? No va a ser Ellos así, se van, además. entonces, y esa es una debilidad que tenemos nosotros, los protegemos, pero el mundo real, la vida real, ¿no? Ellos van a ir a otros lados, van a vivir, salen de la casa, ¿no? Entonces, pucha, ellos están comprando comida o les hacen mal, entonces deberíamos preparar. Aprenden a cocinar. Sí, entonces ya con esa experiencia, tengo una hijita menor de 10 añitos, entonces, bueno, tenemos que hacer. Exacto, yo también Hay que... viví, me fui, no, yo no, igual, no, siempre en la casa había trabajadora del hogar, no sabía lavar, no sabía cocinar, me fui a estudiar y no sabía nada, no sabía un huevo hacer, un huevo. Claro, mi mamá decía, mi hija va a estudiar, va a ser profesional, va a contratar una señora que le ayude. No, hasta ahora no. No he podido tener la posibilidad. Entonces, claro, me crió y después era, ¿qué hago? No sé, necesito comer, necesito eso, ¿no? Ser un adulto funcional que no me prepararon porque, claro, ella en su ilusión muy de, no, mi hija ya no va a estar cocinando en su casa para su esposo, no, ni que sepa, pero no se trata de eso, ¿no? Estas tareas de cuidado no se tratan de quién las haga, sino que uno tiene que aprender a hacerlas y en un futuro es necesario para la construcción de la familia, ¿no? ¿Y a quién llamaba? Yo decía, ¿y a quién llamo cuando no sé hacer un arroz? ¿Le llamaba a mi papá? Por supuesto que no. Mami, ¿cuánta agua hay que ponerle al arroz? Mami, ¿cuánto aceite para...? Mami, mándame la receta del ají de fideo. Todos los días mi mamá mandando, y tampoco es que ella cocinaba, ¿no? Cocinaba, pero sí tenía, porque ella en otra generación le enseñaron, ¿no? Entonces todo eso, o ¿a quién llamo cuando necesito cambiar el socket? A mi papá, no a mi mamá. Entonces, aunque realmente ellos hagan un esfuerzo por esto, ¿no? Los dos eran proveedores, por equiparar, está muy adentro de nuestra cabeza, ¿no? Es bien difícil romper ese y decirle, mami, ¿cómo se cambia el foco? No sé, tú pregúntale a tu papá, me va a decir. Lo mismo que si le llamo a mi papá, papi, ¿cómo se hace el arroz? Pregúntale a tu mamá, me dirán. ¿Cómo ¿no? se maneja el destornillador? Eso, ¿no? ¿A qué lado esa? No, además ahora ya hay el YouTube. Exacto. Bueno, eso me ha ayudado. Ayúdalo a varios papás. Sí, ¿no? ayuda, digamos. Y un poco hasta lo mejoras, digamos. Claro, ya muchos en la Eso pandemia. es, digamos, la tecnología, el mercado, las familias, la dinámica familiar ha cambiado, todo eso ya es diferente, donde los hombres ya asumimos responsabilidades. Han visto
en los TikToks, en los ensayos de la Universidad de la UPEA, por ejemplo, muchachos cargados su bebé están haciendo el ensayo, o están yendo al colegio a la universidad con sus niños. Eso hace 30, 40 años no se veía en la calle. Ahora puedes ver ya como algo normal. Yo recuerdo, por ejemplo, un célebre personaje boliviano, hace años, en la década del 80, yo lo he visto en la Plaza del Estudiante, cargado de su nena, ¿no? Todo el mundo miraba, hasta yo sorprendido, ¿no? Sí, como algo extraño, ¿no? Raro, ¿no? Pero ahora ya es común, eso puedes verla en el estadio, en el cine, en otros lados, donde los lugares, estas cosas han ido cambiando. Pero también, así como han ido cambiando, los sistemas de dominación se siguen reproduciendo, han mejorado también. Los sistemas de dominación, eso es en muy este cierto. contexto, a la experiencia mía, por decirte, de una familia minera, muy radical, muy machista, la sociedad en el que me he criado como niño, muy machista, ahora han ido cambiando, ¿no? Entonces, estas cosas también hay que tomar en cuenta, y que realmente por la crisis económica, por otros factores, que pues, crisis sociales, todo eso, las mujeres se han incorporado al mercado laboral, hay que admitir eso, aunque claramente son, como dice la Moni, hay mujeres que facturan, digamos. Sí. Y hay experiencias, ¿no? Con mucha mayor fuerza en el periodo del COVID, quienes han salido, quienes han llenado la olla, principalmente han sido las mujeres. Yo veía, por ejemplo, ahí en la tienda del barrio, a las 10, 11 de la mañana, éramos más hombres en la fila ahí comprando que mujeres, porque las mujeres estaban en la actividad generando ingresos. Y alguna vez le digo, doña Gregoria, le dije, mire, mira, aquí habemos más hombres, ¿nos vas a aumentar, doña Gregoria? Le dije. Sí, se veía como se una sorprendían. lista. O la típica del cilantro y el... Me voy a Con el decir bien papelito, cuál, con el todos con la lista. con la lista, ¿no? La famosa lista. ¿No es? La lista de los productos que íbamos adquiriendo. ¿Cuánto cuesta la ropa de papa, porfi? Ahorita está 60, 55. Sí. Vas al mercado. Moni, ¿cuánto va? Yo hago mercado en mi Hay casa. mujeres que no saben el precio de la Yo papa, hago ¿no? mercado. O sea, sí, sí. A unos 50. La pelada o la... La palazo picadita. Kilo de pollo. Una mediana está sus 45 bolivianos. No, No, kilo. kilo. de pollo. No, la medianita 17, yo 17. compro así lo mediano. Por mediano, 50. por 20. Igual, yo 14.50. entero y por medio pollo. Ahí. Exacto. 14.50 Sí, el sí. kilo, por favor. Ahí me cuidado. El otro día con Carlita yo hablaba y le decía, ella me decía, pero ¿cuánto es el kilo? Yo no voy, cuando yo voy a la tienda y compro el pollo, ¿medio pollo o pollo entero? Y ahí, claro, Solo eso sé. Claro, y me dan de 40, 45 hasta y esas mediano cosas, 20. por ejemplo, ¿no ve? O sea, cuando les mandas a los varones a comprar carne, pollo, no, o sea, bueno, hay varones y hay varones, ¿no? Exacto. Pero no generalizo. Exacto. Pero algunos de verdad que se equivocan. Les dices medio pollo, digamos, ¿no ve? Pero ellos traen... les dan las caseras además, ¿no ve? Por vender, les dan que patitas, que esto, que lo otrito, y según ellos están trayendo El medio medio pollo. pollo. No, es pero verdad, poco a pero- poco van cambiando, ¿no? Sí. Pero seguramente si les preguntábamos, o sea, a los abuelos cuánto está la arroba, un poco hubieran dudado bastante más en responder ¿por qué no? ¿Por qué ¿Por qué no le preguntas a mi mujer? Ajá, ella debe saber, anda Exactamente. preguntando. Esa era la respuesta, lo que dice la Mónica. No, ella sabe. Sí, siempre. O sea, no asumía su responsabilidad de conocer, digamos. No, ¿por qué me preguntas a mí? Ella sabe, pregúntale a ella. Exacto, siempre, ¿no? No, eso era muy típico en el pasado. Ahora ya por lo menos uno... Y una cosa que precio. mencionaban mucho, que igual es muy interesante, que el rol del papá en el cuidado siempre es estricto, ¿no? Siempre es el que... El malo. El malo, por decirlo, ¿no? Siempre es el que pone orden. Y el de la mamá más amorosa, la que cuida... ¿Es así o ella ha cambiado también? ¿O siempre le delegan, no, a tu papá anda a pedir? A mí mi mamá me decía, anda a pedirle permiso a tu papá. Yo iba y mi papá le miraba a mi mamá. Entonces era como lo mismo, ¿no? Pero sí hay todavía esto de... ¿O cómo eran sus papás? Ellas eran los estrictos, la mamá era la estricta. En este No cuidado. sé, yo creo que tal vez un psicólogo, ¿no? Nos puede responder bien, porque en el colegio, por ejemplo, Está me decía, traumado. estaba mi hijo en el kinder y me decía la profesora, yo soy la profe mala y tenemos a la auxiliar que es la profe buena.
que ayuda bastante al niño porque puede, no sé si es reforzar su Autoestima. no sé qué, pero siempre decía, es bueno tener así para que si yo le digo algo, la otra va a poner un alto. Si es a la inversa, entonces hay en ciertos puntos donde ella es la buena o la mala, entonces como que hay un complemento. Entonces, en mi relación pasa lo mismo, ¿no? Hay cosas que yo como papá puedo autorizar, pero al final después mi esposa dice, sí, hay que darle, ¿no? Porque a veces el amor al hijo también es grande. Y a veces Yo sabes no hay qué como ponerle pienso. una- Ahí, por ejemplo, yo con mi hija adolescente, ella sabe que, digamos, yo le voy a decir sí, ¿no? Pero ahí, digamos, la autoridad, entre comillas, es mi marido. Pero ¿qué hace mi marido? Viene, digamos, le pide el permiso, ¿no? Viene y le dice ya, que salga tu mamá y con ella más decidimos. No quiere hacer. No quiere hacer. Sí. Esas cosas somos corresponsabilidad también. A ver, ¿qué pasa? Antes, la voz del papá era ley. Eso, ¿no? La voz era ley. Claro, no vas, Sí. no vas. Y si decían, y si consultabas a la mamá, no, ¿qué dirá tu papá? Sí. ¿O has hablado con tu papá? Ese era, digamos, muy común, digamos, muy normal. En estos tiempos han cambiado eso, ¿no? Ahora Bueno, es a al la final inversa. las compañeras, las esposas deciden al margen, digamos, del esposo, ya. Pero siempre se escudan en algún momento, ¿no? ¿Qué dirá tu padre? Alguna vez se lo sabe, ¿no Sí, ves? se sabe, se Y sabe. ahí el tema el tema de la autoridad del padre, ¿no? Ha habido, y esto es muy polémico también, ¿no? Dice, hay que ser amigo de los hijos, dice, ¿no? Por ser amigos de los hijos muchas veces también se han perdido valores, se han perdido el tema del respeto, la disciplina, las responsabilidades. Creo que ser amigo es otra cosa y mantener, digamos, la autoridad dentro de la casa también es diferente, ¿no? Entonces, estas cosas hay que ir diferenciando. Pero ¿realmente quieres que te identifiquen como autoridad? O deberías tener algo mucho más horizontal, o sea, que realmente tomemos en cuenta, digamos, la opinión de uno, la opinión de otro, porque cada quien ha vivido de diferente forma, ¿no? Sí, y al final hoy la juventud decide por su cuenta y te avisan, ¿no? Te avisan de él hecho eso. Como decimos, aparecen con la cosa hecha y aquí está, he traído este punto. Ahora también creo que va a depender mucho del carácter de tu hijo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía sobrinos, mi sobrino mayor tiene 17 años, el mayor siempre por naturaleza, así bien consciente, recto, correcto, o sea, no necesitaba una autoridad, ¿no ve? Creía porque él ya sabía qué es lo que iba a hacer, ya tenía bien trazadas las cosas. Pero mi segundo sobrino, que tiene, exacto, y todos le decían, es que su madrina es así, por su madrina. Ya no tiene su suerte, digamos, ¿no? Más o menos, pero él es un tiro al aire. Entonces, a él sí, creo que a veces ahí sí hay que manejar esto, ¿no? Si te conviene ser mejor amigo, autoridad, creo que también depende mucho del carácter, de cómo es ese niño. Creo que va a depender mucho esto de si ser amigo o ser autoridad, ¿no? Porque creo yo, hay hijos que no requieren que le muestres ser autoridad, ¿no? Porque son tranquilos y que mejor una mejor relación horizontal, ¿no ves? Manejarlo. Que uno que se quiere descarriar, pues hay que mostrarle quién es autoridad y hay que poner un alto a todo eso, creo yo. Que normalmente es el papá. Quizás el concepto, he utilizado mal el tema de autoridad, sino el responsable, digamos, de los hijos. ¿Quién es el responsable de los las hijos? decisiones de los hijos en todo caso, ¿no? ¿Quién organiza eso? Quizás eso es un tema. Y una cosa que has tocado bien interesante es el tema de la cultura. En nuestro medio la cultura es muy fuerte, muy enraizada. Creo que es un elemento también para ver cómo generas la crianza, el cuidado de los niños dentro del hogar de tus hijos. Cómo lo vas construyendo. Y la cultura ha permeado el mercado, la tecnología, nos está ganando a nosotros como padres, como responsables, titulares de nuestros hijos, con mucha influencia, con mucha fuerza y digamos van construyendo una nueva cultura urbana ellos, ¿no? Por más que nosotros insistamos, digamos, con nuestra cultura. Ahora, yo te digo, y Mónica, Gonzalo, no sé qué opinan, porfis, ¿no? Por ejemplo, hablamos nosotros de hogares estables, donde hay papá, mamá y están ahí los hijos. Pero ¿qué pasa con las parejas que han
Que Se se han llama Se han separado. desintegrado. Ahí, por ejemplo, la que más se sube el tema de la responsabilidad Es la mamá. Es la madre. Y el papá es, como siempre digo, ¿no? Mientras no le cobres asistencia familiar, mientras no le molestes, mucho mejor para él. Eso Claro, es bien claro, diferente. soltero nuevamente, digamos. Claro, y si la mamá quiere pedir algo para la niña, no, es que se lo va a malgastar, es para que salga con sus amigas, no sé qué. Sí, Entonces, todo lo ve mal. tiene una diferente concepción. Creo que estamos hablando acá porque somos papás y tenemos hijos, ¿no? Creo que eso también habría que preguntarle a aquellos papás y mamás que vienen o tienen una relación desintegrada, ¿no? Como, ¿cuál es su percepción? Y ese rol, ¿no? Que se asume que cuando hay una familia que está conformada, el papá tiene sus responsabilidades, la mamá sus responsabilidades, se acaba el vínculo, digamos, y para la mayoría, ¿no? de los papás se acabó también el vínculo con el hijo, ¿no? Y eso es, y esas tareas y ese vacío, digamos, que esta familia tenía, ¿quién la asume, no? La mamá, ¿no? Son sobre lo que ya es difícil tener tareas de cuidado, como aumentar el peso de además tener que eso, hasta lo de cosas sencillas, ¿no? Sobrecargas, pues. Sí. Es una sobrecarga, ¿no? Que siempre se suelen asumir y se escuchan pocos casos de que la tenencia, el cuidado esté ¿Y por qué? Porque también está muy enraizado que solo las mujeres podemos hacer este cuidado de manera correcta, genuina, ¿no? Y eso yo creo que ahí tendría que volver a sentarse y volver a restablecer cómo van a ser las labores de cuidado ahora que estamos separados, ¿no? Una cosa es una relación amorosa y otra es la relación que tienen con sus hijos. Y algo pasa, Alejandra, ¿no? Muchas veces cuando termina la relación conyugal, ya sea esposos o concubinos, tal vez ese resentimiento que existe con tu pareja lo transfieren a la relación padre-hijo, a tu hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero que salga, no quiero que le visite a su papá porque es un mal hombre. Mala ¿no? influencia. O mala influencia. Mala influencia. ¿No? Y ahí salen aquellas pequeñas cositas. No, es que él se le compra a su equipo su celular, todo el día está con el celular, con el Un equipo. iPod. No, sí, no. Entonces, esas cositas que muchas veces en pareja se daban, pues ya cuando se separa esa relación ya salen pues, o sea, como algo malo, digamos, pero dentro de la relación muchas veces se daba. Yo eso lo digo porque aquí al servicio legal llegan así las señoras, ¿no? Dicen, no, ¿por qué no puede ir con su papá? Porque su papá se dedica a salir con su familia, con su mamá y no dedicaba tiempo a mi hijo, por lo tanto no va a ir con su papá. Entonces muchas veces ese rencor que existe en la relación de pareja se transfiere muchas veces a la relación de padre. Y ahí, digamos, lo que toca el ver es cierto, y lo que tú decías también, Alejandra. Generalmente cuando te separas, la mujer es la que se hace cargo, ¿no? ¿Y qué pasa al revés? ¿No? Cuando la mujer le dice, ok, te quedas tú con los hijos y yo me voy. Exacto. Te ve mal la sociedad, te ve mal desde tu familia, ¿no ve? O sea, ¿cómo va a abandonar a sus hijos? Mientras que si se va el hombre, o sea, ¿no? Casi cotidiano. Sí, por ejemplo, creo que hay que reconocer que ahora hay familias y familias. Una cosa. Y lo que dices también de la desintegración del hogar. Quien se cae con todas las responsabilidades generalmente son las mujeres, predominantemente. Pero también hay casos extraordinarios que yo conozco, por ejemplo, seguramente mi sobrino está viendo, es el papá soltero, ¿no? Su compañera le ha dicho, bueno, doña Marta y estimado Álvaro, te dejo a la niña y yo sé que ustedes la van a cuidar, tal, ha hecho maletas, se ha ido. Sorpresa para todos los años. ¿Y qué han dicho en la familia? En la familia todos sorprendidos. ¿Cómo? No, mira cómo. Son casos súper extraordinarios así, ¿no? Y hasta ahora, obviamente, para asegurarse ahí, mi hermana ha tenido que hacer todos los trámites legales con su hijo, que es el papá, el responsable primero, formalizar todo para que no vaya en un tiempo posterior, venga y ya cuando ya está crecidita la niña pueda decirle, me la llevo, ¿no? Entonces, pero es su derecho también. Se ha preparado con todo el resguardo legal, digamos, en defensoría, todos con todos los informes, autorización de juez, e incluso creo que tienen. Hasta ahora pero ya es la su niña derecho también como madre, o sea, no le pueden quitar tampoco casos eso. extraordinarios, digo, que no es común, ¿no? Extraordinarios. Ahorita estoy recordando esto cuando Ever habla del tema de la desintegración. Sí, yo también tengo un primo que nació su bebito, creo que no cumplieron ni 2 años, eran jovencitos, ¿no? La chiquita, por influencia de su familia,
se lo ha dejado a mi primo. Mi primo también era changuito, ¿no? Y ahí el soporte ha sido su mamá. Como ¿no? el caso acá también. Sí, su mamá que prácticamente le ha ayudado a criar porque el otro tenía que salir a trabajar, tenía que estudiar, ¿no? Entonces, si uno no tiene un apoyo, tanto la mujer como el hombre, es muy complicado, pues, ¿no? Y cae eso, ¿no? Si por algún motivo existe este caso de que la mamá decide dejar al hijo, ¿quién se hace cargo? No el abuelo, la abuela, ¿no? Exacto. La abuela es como que asume rápidamente quién lo va a criar ahora este hijo. Bueno, podría ser como cuando es al revés y el papá abandona al hijo, no viene el abuelo a decir, ¿y quién va a criar a mi nieto? ¿No? Pues hay casos, claro que sí, que esa figura, ¿no? Pero no es tan inmediato, no es casi como una misión que tengo que cumplir como abuela y que en realidad las abuelas siempre están, ¿no?, al cuidado, ya sea que porque la hija trabaja, están todo el tiempo. Y bueno, comentábamos en otro de los podcasts que las mujeres encuentran muy poco tiempo de autocuidado, ¿no? En este quehacer de el trabajo, la oficina, en la casa, un poquito tiempo queda para una misma. ¿Cómo es en el caso de los varones, no? También tienen responsabilidades como proveedores que quitan el tiempo del autocuidado o encuentran momentos para mimarse, o mimarse está como mal visto, dicen, ¿qué es eso de mimarse? Eso No sé. se miman, hay un tiempito para ustedes, para lo que les gusta. Existe ese tiempo de autocuidarse, no de nada más que de cuidarse ustedes, o siempre están en pos igual de, bueno, tengo que proveer, tengo que trabajar, tengo que... A ver, les escucho aquí, por favor. Gonzalo nos dirá. Nos miramos del espejo, ¿cómo estamos? Estoy bien. He ido al peluquero. He ido al peluquero. Ayer me tocaba. No existe entonces ese tiempo para... Es muy, o sea, Ya, o no ese sean sinceros concepto. también. Tiempo Mira, para el ocio, ¿no? Yo creo que los con jueves, ¿no? Vamos a hacer un amigos. deporte. Pero pues salen a jugar, van no sé, bolichear. a tomar una chelita, a cachar. Pero siempre también Sí. hay niveles de autocuidado, ¿no? Pues decir, salgo de pasanda con los cumpas, con los amigos, entonces decir, no, mañana tengo otra actividad, entonces te Se había repliegas. deschapado. Se repliega. Esos son, digamos, los espacios sociales, ¿no? Pero Pero el en el tuyo nivel propio. personal, por decirte, en el nivel personal del autocuidado, principalmente en estos últimos tiempos, por el tema, digamos, de la prevención de nuestra salud. Creo que Claro, por lo menos eso también es después cuidado. del Ajá. COVID, por ejemplo, más ya de la prevención de la salud, del autocuidado. ¿Se han Y hecho por el otro, exámenes recientemente? Han ido al doctor, ¿Han ido al a su doctor? control anual. Sí. Adiós, sí. ¿Sí? Yo cada vez. Sí, ya. ¿Tú, Eberciño? ¿Qué les puedo decir? Ay, no, Tú conoces no a mi te esposa. contradigas. Ya, conoces a mi No me esposa. deja. Ya. ¿Te lleva? Ya. Sí, me lleva. Sí, Él quiere ir, pero ella no quiere. exacto. Es difícil igual entonces, no es una cosa solamente, ¿no?, que nos cuesta como mujeres encontrar esos tiempos, sino también les cuesta a los varones encontrar o darse el permiso de decir, esto es autocuidarme, o tal vez que no solo sea un partido de fútbol, o no sé, pues, ¿no? ¿Cómo es este espacio de la... Yo, por ejemplo, Alejandra, o sea, ¿por qué se me hace un poco difícil responder esto? Porque también mucho siempre va a depender si tú también le das ese espacio a tu Pareja. esposa, a tu pareja, ¿no? Exacto. O sea, no yo solamente, ¿sabes qué? A mi esposa no le doy, entonces yo sí quiero, digamos. He vuelto del darle, spa. ¿Qué te parecen mis uñas? Entonces creo que esto siempre va a ir como dice, mitad, ¿no? Si a tu pareja le das el espacio, obviamente tú puedes tener tu espacio. Siempre yo manejo esa lógica, ¿no? Puedo O a estar veces puedes equivocado, ¿no? compartir también, También. ¿no? Sí, el out de Sí. los dos, ¿no? El tiempo Sí. de encontrar un tiempo. De la propio. piscina, al Exacto, sauna, no sauna. sé. En exacto. nuestro nivel, por decirte, en nuestro nivel que tenemos un nivel de formación profesional, todo, creo que como vemos las campañas de políticas para las mujeres, por ejemplo, el tema del control prenatal, ¿cómo es? Del control del Papá Nicolau, del cáncer. Alguna vez incentivamos, vayan chicas a hacerse control, así, pero no siendo tan incisivos, digamos, así como... Y de porque ustedes, he visto digamos, en la cáncer de porque he próstata, visto en sí. la televisión, ¿no? Claro. Claro, porque Ahora eso es- cuando hay Sí, para aquí tengo los mi examen hombres el digital. tema de la próstata, no sé qué más, Exacto. otros temas, no le damos mucha relevancia, ¿no? Alguna vez por pura casualidad hay una campaña, por ahí te haces
te haces Ya hacer ve. un examen. Yo pienso pues, que ahí, ¿no? Ale, o sea, a mí me ha pasado, No es ¿no? muy... Mi esposo, por ejemplo, él así, y bueno, creo que la mayoría de los varones es mátame para que le pongan una inyección para que vaya al médico, ¿no? No, así, no hay inyección y ya se asustan, ¿no? Se estremecen. Entonces, creo que esa parte realmente los varones no lo asumen como un autocuidado, ¿no? El tema de la salud, el tema de la, ya se me ha ido. El tema de pasar un momento, digamos, cuidarte, ir a la peluquería, que te hagan otro estilo, no sé, pero algo así, ¿no? Yo pienso que eso les falta todavía y reconocerse entre ellos mismos que falta eso, ¿no? Cómo darse ese espacio, ¿no? Y bueno, con esto vamos a dar pie, mucha información, muchísima información de primera de los chicos de aquí, de los que nos están un poco ampliando la mirada, ¿no? Nosotras también creemos, bueno, porque es nuestra mirada, también queremos conocer la otra mirada. Y bueno, vamos a invitar a nuestro especialista que nos va a dar, no sé, sistematizar un poco esto, cómo bajar en conceptos esta información para que nosotros también nos podamos aclarar. Damos la bienvenida a Sorel López, él es especialista en masculinidades, que nos va a dar, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a amplificar esta información? Lo invitamos a pasar aquí. Y aquí ya tenemos aquí a nuestro especialista, Sorbel, querido. Por favor, te escuchamos de tanta información que hemos empezado a dar. Hay un poco de nuestras experiencias, de nuestros papás. Muy bien, muchas gracias. Primero quiero agradecer, ¿no? este compartir que ustedes han desarrollado. Realmente en estos más de 50 minutos se puede resumir todo el desarrollo que hemos tenido los hombres en este tiempo, ¿no? Y en el proceso en el que yo estaba viéndolos y escuchándolos, lo puedo definir de la siguiente manera. Los hombres antes del siglo XXI y los hombres después del siglo XXI, a partir de lo que ustedes han ido hablando, ¿no? Algo muy interesante es que, como ustedes lo han dicho, antes del siglo XXI, los roles eran demasiado tradicionales, eran demasiado rígidos. Incluso no existía el término de la nueva masculinidad o otra manera de ser hombre. No existía, no se sabía. Había un solo modelo y ese se tenía que seguir. Algo parecido era en el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres también tenían que asumir un cierto rol tradicional, aunque trabajaban, también algunas, ¿no? Lamentablemente ese era y los hijos, ustedes, yo, hemos ido creciendo en ese modelo, ¿no? En el horizonte no aparecía otra forma de ver la forma de ser hombre, la forma de ser mujer, lamentablemente. Y las estadísticas dicen también algo parecido. Imagínense, el tema de desigualdad que existía entre hombres y mujeres antes del siglo XXI era muchísimo más. El Foro Económico Mundial ha ido clasificando aproximadamente a partir del año 2000, ¿no? Cómo ha ido desarrollando el tema económico a partir de dar posibilidades de desarrollo, tanto económico, político y cultural a las mujeres. Lo ha ido definiendo, cómo las mujeres han ido aportando al desarrollo mundial, ¿no? Antes del 2000 no existía este análisis. No hay datos, ¿no? Actualmente se ve y debido a la pandemia que tanto lo han tocado 8 veces el tema del COVID, ¿no? Yo creo que es un tema que ha marcado muchísimo, pero un retroceso, lamentablemente, ¿no? En muchos aspectos que ahorita les voy a... Lo interesante ha sido esto, ¿no? Que ustedes han ido como que marcando épocas, ¿no? Antes del siglo XXI, después del siglo XXI. Las instituciones como el Foro Económico Mundial también muestran este análisis. A este análisis se ha sumado lo que es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas recién en el año 2023 han establecido que existe más de 200 años de inequidad y disparidad en derechos y acceso de mujeres y hombres
En este caso, las mujeres están rezagadas 200 años, más de 200 años. Pese a lo que ustedes han ido diciendo, que en este siglo XXI ha habido bastante flexibilización de muchos aspectos, ¿no? Algo muy interesante que lo han ido plasmando ustedes en su diálogo tan interesante. Algo que he visto que se ha ido como que destacando mucho es el tema de la afectividad. Es otro tema pendiente, ¿no? Los hombres nos hemos ido acercando al tema del cuidado a partir de lo que lo ha dicho Mónica, no había otra. La mujer ha tenido que salir por problemas económicos de la familia, porque la plata ya no alcanza, ha tenido que salir a trabajar, porque tal vez era también su derecho, ha querido asumir porque ha estudiado. A muchas mujeres, hay una estadística muy interesante, hay muchas mujeres que tienen maestría, doctorado, postdoctorado y todavía no asumen su carrera en la que han ido desarrollando, ¿no? Lamentablemente hay una estadística muy desfavorable, ¿no? Y ahí mismo yo nuevamente les digo, las Naciones Unidas menciona que 200 años hay de diferencia entre hombres y mujeres. Ahí están los 200 años, ¿no? Aunque otras han conquistado, pese a que han tenido que asumir una o doble o triple jornada laboral, han asumido sus profesiones, sus carreras, han ido detrás de lo que querían, de sus sueños. Y hay algo muy interesante. Antes del siglo XXI, tanto hombres como mujeres tenían que desarrollar sus tareas del hogar, las tareas del cuidado, porque antes no se le llamaban lo que es la economía del cuidado, ¿no? Lo que es el trabajo del cuidado. Antes, lo que lo han dicho, eran tareas, eran obligaciones. Entonces, para muchas mujeres ahora, ¿no? Es algo hasta liberal no cocinar, porque antes era algo obligatorio. Y a las personas, a los seres humanos, no nos gusta que nos obliguen, ¿no? Y si a mí me obligan, lo hago mal, ¿no? Pero, y si lo hago mal, tenía que hacerlo bien, ¿no? Y es otra obligación que se les sumaba. En el caso de los hombres había mucha más libertad. Los hombres entramos a la cocina por diversión, por placer. Lo han dicho 3 veces, placer, 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 los 3. O sea, es placentero para nosotros, obviamente, porque te ha salido mal, ¿no? Bueno, vas a ir aprendiendo, ¿no? Esto es deporte, ¿no? Ya, no importa, lo has ensuciado todo, no importa, estás aportando desde donde te toca. Felicidades, más bien tu premio, tu medalla. No, ahora entra a lavar, ¿no? La mujer tiene que, todavía hay ese factor. Ahí están esos 200 años de diferencia. El COVID está comprobado, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, una serie de organizaciones, Gregoria Pasa lo ha mencionado varias veces, ¿no? Que ha hecho de que el desarrollo de las mujeres se haya lentificado. Y otra vez han retrocedido para asumir cosas que los hombres, lo han dicho ustedes, no estábamos preparados para asumirlo. Por ejemplo, temas de cuidado mucho más específico a nivel de la salud, ¿no? El tema de la alimentación, no estábamos preparados. No teníamos los argumentos técnicos para poder hacer una comida saludable para la familia. La falta de la economía. Muchos hombres, es uno de los elementos, los hombres respondemos de diferente manera al tema del desempleo. Las mujeres, de forma tradicional, han aprendido que si no tienen, bueno, pueden salir a vender o pueden hacer El hombre, cuando pierde su trabajo, le pega muy fuerte, se deprime, además no sabe qué más va a hacer porque... Entonces, ha sido un elemento que ha pegado muy fuerte y ha hecho de que las mujeres hayan salido a trabajar de lo que se pueda, y muchos hombres también, no estoy generalizando, pero muchos hombres también han tenido que hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, me estoy emocionando. A ver, en el tema, algo que quiero puntualizar muchísimo y recoger nuevamente, se ha hablado muy poco, se ha hablado sí del cuidado,
¿no? En la relación con nuestros hijos, pero más en el que no les pase algo. Pero se habla muy poco de la parte afectiva, ¿no? El dar afecto. En los hombres todavía, en este siglo XXI, sigue siendo una tarea pendiente el tema de yo ser afectivo con mi hijo o con mi hija. Explorar esa área nos cuesta muchísimo. Sí se ha avanzado en el tema de que muchos hombres ya cargamos en el aguayo la guagua, pero eso no significa que seamos muy afectivos con nuestros hijos. Parece que esa dureza se ha trasladado del siglo pasado hasta ahora y que no se ha flexibilizado mucho, ¿no? Yo solamente les comparto, ¿no?, lo que he sentido. A diferencia de Mónica, por ejemplo, que dice que pese a su dureza, a la mujer dura que es más afectiva, ¿no? Hay un tema recurrente. Otro tema que me ha llamado muchísimo la atención, y me he reído un poquito, van a disculpar, porque también siento que yo lo estoy viviendo, es el tema de la salud. La salud la asociamos a jugar fútbol. La salud la asociamos a salir de viernes con nuestros amigos. Por fin. Pero las estadísticas muestran que se han incrementado, por ejemplo, el tema del cáncer de próstata en hombres, ¿no?, relacionada al tema del consumo inadecuado de ciertos alimentos. La obesidad, ¿no?, los paros cardíacos, el tema de las enfermedades de diabetes, no transmisibles y también las transmisibles, y que ha ido disminuyendo la cantidad de hombres que asisten a los servicios de salud, a diferencia de las mujeres. Entonces, hay un elemento ahí todavía, ¿no?, que tenemos pendientes los hombres, ¿no? Efectivamente, porque ahorita si nos preguntamos a cuándo ha sido la última vez que hemos ido a revisarnos la próstata. ¿Y por qué la próstata? Y Mónica ha tocado el tema de la próstata. La próstata es una de las principales formas de morir del hombre adulto, ¿no? Mayor de 40, 50 años aparece el tema del cáncer de próstata. Pero hay una especie de, más que tabú, hay una especie de miedo, bueno, es lo mismo, al examen de próstata. Todos los hombres asociamos el tema del examen de próstata a un tema de vulneración de nuestra dignidad como hombres. Eso, justamente. Pero, por ejemplo, según lo que yo he vivido, el examen de la próstata, la vez que te vas a hacer, ¿ya?, pasa por un antígeno y una revisión de preguntas. A ver, ¿usted cómo micciona o orina de esta manera? ¿Ha tenido algún? Nada. Ya haremos este examen de laboratorio y listo. No pasa necesariamente por una violación, entre comillas, porque no es una violación. Ahí hay que aclarar, y este es un podcast, creo que va a llegar a muchos hombres. Un examen de próstata no es una violación. Una violación, tú eres una persona de las leyes, pasa por otro tipo de cosas, ¿no? Vulnerar físicamente a una persona, obligarla a que se cometa algún acto que va en contra de su dignidad, ¿no?, tanto corporal como psicológica, ¿no? Si seguimos con esos mensajes y qué bien que salga, qué bien, porque así hemos aprendido. Y obviamente, pues, ¿quién quiere irse a hacerse violar cada año? ¿No ve? Nadie. Entonces es una tarea pendiente. Es que también, perdón, sobre algo, mira, yo creo que conversaba con Porfidio el otro día y hablábamos de machos, ¿no ve? ¿Nos recuerdas, no ve? Decir que los machos no tenemos que permitir esto, y a veces ese lenguaje se nos ha, creo que ese paradigma, ese modelo, se nos ha pegado tan fuerte que el hombre macho no necesita ir al hospital, no necesita ir a hacerse, ¿qué se llama?, el control de la próstata, no necesita nada de esto porque es macho. Y si hace esto, pues pierde ese estatus de macho
y qué sé yo, ¿no? O sea, y es un hombre débil, que no es fuerte. Entonces creo que son estos paradigmas que en los hombres nos ha quedado fuerte, Soler. Sí, tienes toda la razón, pero se difunde muy poco la estadística de la salud de los hombres, muy poco. Si ustedes revisan las estadísticas del Ministerio de Salud de cualquier país, no quiero hablar solo de Bolivia, de nuestro país, a ver, revisen, no se va a hablar de la casuística de muertes de hombres. Se habla de la casuística de muerte de mujeres, porque eso es lo que le pide la cooperación internacional. O sea, quieren saber cuánto están muriendo las mujeres. Muy poco quieren saber cuánto están muriendo los hombres. Pero, ¿y cuál es la causa? Pero lamentablemente ha incrementado, lamentablemente. Por ejemplo, hay algo, el tema de la muerte por VIH, se ha dejado de hablar desde que ha aparecido el COVID. Se ha disparado en población de hombres, pero nadie lo dice, nadie lo habla. Más se habla del cáncer cervicuterino que el cáncer de próstata. Muchos hombres, porque hay también el tema de las cirugías o los hombres que se salvan del cáncer de próstata, las situaciones médicas post cirugía o tratamiento prostático, que tiene otro tipo de secuelas, por ejemplo. Bueno, ¿qué vamos a hablar? No, aquí no vamos a hablar de salud, pero... Aquí de todo estamos hablando. No le escapamos a nada. Bueno, entonces, algo que también me ha parecido muy interesante, me ha parecido todo interesante, pero el tema el tema de la cultura, ¿no? Algo que han tocado. Y me ha parecido bastante nuevo haber escuchado lo que han dicho, o sea, esta nueva cultura. Hay una nueva cultura que se basa principalmente en el tema de nuestro acercamiento a las redes sociales, ¿no? Muy pocos hombres ven a esta nueva forma de relacionarnos con el mundo, que es el Internet, como una cultura, ¿no? Entonces, y eso que tocas en cuenta, ¿no? El tema del YouTube, o sea, ya las soluciones las podemos encontrar, ¿no? El TikTok también. Claro, que ustedes saben, ese tema es bastante masculino también. O sea, los hombres estamos más cercanos a la tecnología, ¿no? Que, bueno, es otro tema pendiente también, ¿no? Entonces, que tenemos que irlo democratizando, el tema de las nuevas tecnologías en la población, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de tu hija, el hecho de que debemos prepararnos para yo pienso que va por ahí, ¿no? Va por ahí el tema de que no importa el sexo, la idea es prepararnos para lo que viene en el futuro, ¿no? Yo pienso que ese es uno de los mensajes que rescataría, ¿no? El que tengas un hijo de 7 años, ¿no? Que te estás bajando del pedestal para empezar a hacer las cosas, construirlas juntos, ¿no? El hecho de que un minero o un hijo de un minero también, que ha sido creado de una forma tan difícil, ruda y estricta, ¿no? Eduque a otros hombres y que sea activista por los derechos humanos, ¿no? Yo creo que son esos elementos que hacen que la gente los vea como hombres, ¿no? Hombres comunes y corrientes, ¿no? Eso sería todo. Eso, muchísimas gracias por lo que nos ha compartido. Si alguien quiere, bueno, compartir un poco sobre este universo, hablarnos de cifras siempre hace que se asiente la información, ¿no? Es como que, claro, ahí puedes uno visualizar este universo que nos está planteando, que es importante, ¿no? Cuánto se habla, cuánto no se habla, cuánto estamos acostumbrados a escuchar y que es un discurso que se está manejando ya en este último siglo, o cuánto todavía no es parte de la agenda, digamos, ¿no? Por ejemplo, las nuevas masculinidades. Les escuchamos. ¿Pueden hablar con cualquier micrófono? Eso, por favor. A ver, yo creo que gracias, Sorel, por el tema de los datos. Yo creo que es bien importante el manejo de los datos de las entidades especializadas, digamos, sobre que están permanentemente midiendo estas diferencias, estas brechas entre hombres y mujeres.
y en particular cuando hablamos el tema de los cuidados, ¿no? Eso de los 200, la diferencia de los 200 años. Y eso se ha ido reproduciendo en nuestro medio, en estos días, digamos, en estos tiempos, del siglo XVIII, XIX hasta el XXI, se ha ido reproduciendo. Pero ha tenido otras características, ya tiene otras características. No han sido muy radicales, muy convencionales como las hemos conocido, donde nos hemos criado, ahora son otras. Se ha permeado de otras características, influenciadas principalmente por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Donde igual las mujeres antes trabajaban, hoy también trabajan, se ha sofisticado, digamos, los sistemas de dominación patriarcal, digamos, ¿no? Entonces, tiempo a cada tiempo. Eso es un elemento importante, y yo quiero hacer énfasis también en una cosa que lo he recuperado del Eber, que es el tema de la cultura. Son otras formas culturales que se van construyendo, permeado hoy con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Son nuevas masculinidades ahora que se ven en los jóvenes, en los adolescentes y en los jóvenes principalmente actualmente. Tienen otros comportamientos, otros gustos a lo que es la sociedad, se van construyendo, ¿no? Entonces, yo por eso hacía énfasis en el tema cultural, que ha ido cambiando también, ¿no? Es otra cultura que se está conviviendo en estos momentos, ¿no? Eso principalmente, y un tema que no hemos quizás abordado, ¿qué van a cuidar estas generaciones en el futuro? ¿A quiénes van a cuidar? ¿A quién? ¿A quiénes? O van a reproducir lo que nosotros, si nosotros no le damos mucha importancia al autocuidado de los hombres, estas nuevas generaciones, ¿qué van a cuidar? ¿A quiénes van a cuidar? ¿Nos cuidarán a nosotros que ya estamos ingresando a la tercera edad, o se olvidarán de nosotros? Entonces hay estas interrogantes que queda, digamos, como para la reflexión colectiva. Ahora por ahí, aquí los que nos están viendo van a decir, aquí estos compañeros están hablando boberías, nos van a decir, pero creo que hay algunas cosas que podemos ir induciendo para la reflexión en esta perspectiva de este diálogo, ¿no? Que me ha gustado un poco más, nos hemos ido conociendo, pese a nuestra relación cotidiana, que a veces nos consume el tema laboral, ¿no? Algo tal vez chiquitito, ¿no? Creo que también para complementar lo que dijo Sorel, tú dices, hay una diferencia de 200 años, ¿no? Y creo que eso también es un llamado a las autoridades, ¿no? Y eso lo digo con sentido de varón, ¿no? De que ir contra el varón, vulnerar sus derechos, no va a lograr que podamos, qué sé yo, nivelar esos 200 años. Hoy día yo hablaba, por ejemplo, con un compañero de trabajo, don Teo, yo le decía, en la actualidad, por ejemplo, está de moda que una autoridad se suba al bus en pro de los derechos de las mujeres que en pro de los derechos de los hombres. Es mucho mejor visto, ¿no? Hace 2 semanas, si no me equivoco, se ha aprobado la nueva ley para poder modificar el tema de la asistencia familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va en pro de los derechos de las mujeres. Pero cuando una autoridad ha hablado de los derechos de los hombres, o sea, cuando hay una normativa, dice, vamos a crear una normativa a favor del varón. No hay, ¿no? Claro, privilegios, se dice, pero en la actualidad es como una corriente que jala fuerte en temas de normativas, de derechos, de leyes. ¿A qué quiero llegar? De que no, esos 200 años no se va a recuperar en la actualidad sacando normativas totalmente punitivas, ¿no? Que vayan en contra del género masculino, ¿no? A eso quiero llegar con lo que tú dices, ¿no? Con con lo que das de los 200 años. Ajá, de los 200 años. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Y muy sorprendido a la vez porque en mi percepción, o sea, yo decía que la desigualdad entre hombres y mujeres ha disminuido, pero escuchándote, y es un informe de Naciones Unidas, que son 200 años, o sea, es no, algo que totalmente me dejó mal, ¿no? Sorprendido, porque yo tenía otra percepción, ¿no? Entonces, más allá de las leyes, de todo eso, yo pienso que está en nuestras manos, ¿no? Nosotros estamos formando a los niños y además tenemos familias, ¿no?
podemos replicarlos en nuestros hermanos, en nuestro entorno, ¿no? En nuestros amigos y todo, ¿no? Entonces, una nueva forma de ver este mundo, ¿no? Pues somos iguales, ¿no? Al final somos personas, ¿no? Hombres y mujeres. Y deberíamos reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo van a ser ellos en el futuro, ¿no? Niños o niñas. Y pensar en eso y, bueno, está en nuestras manos, ¿no? O sea, inculcarlos, educarlos de una forma que ya comprendamos, nosotros ya comprendemos esta realidad. Hemos vivido, nuestros padres nos han educado de distinta forma, ¿no? Nosotros ya hemos aprendido que es otra realidad, ¿no? Entonces, yo pienso que eso está en nuestras manos. Es importante, ¿no? Como que no podemos esperar más, ¿no? Entonces, ese llamado que hace un poco a cómo vamos a empezar, ¿no? Esto ya es un paso, ¿no? Este diálogo es abrir la mirada, escucharnos desde distinto lugar. Y bueno, quiero agradecer a Sorel por acompañarnos. Bueno, dijo también la pregunta abierta, ¿no? Que plantea, que me ha parecido súper interesante, para que se pregunten en sus casas, les pregunten a sus papás, a sus parejas, se pregunten si son hombres del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo es aquí nosotros nos podemos... Mi pareja es un hombre del siglo XXI. ¿Cómo está surgiendo este cambio, esta evolución? Ahí lo dejo abierto para que ustedes se pregunten y se vayan contestando. Bueno, y también, ¿no? Como ya sabemos, ¿por qué si esto que conversamos es tan importante? Si el cuidado es importante, ¿por qué no nos damos el tiempo para esto, ¿no? Para abrir el diálogo y tomarlo en serio, porque esto fortalece mucho estos nuevos conceptos. Y yo me voy con muchas dudas, con muchas preguntas para mi papá, ¿no? Para mi papá, y decirle, ¿cómo ha sido? Y puede ser antes y tú quieres ser un hombre, ya eres, ¿desde qué lugar, no? Y bueno, nos vamos a pasar al siguiente sector, agradeciendo aquí. Muchísimas gracias, Sorel, por acompañarnos con Juntas Hacemos Historia. Vamos a escuchar la historia de Simona Josefa Manzaneda, una gran historia que escucharemos a continuación. ¿Cuál es el costo de la libertad?, me preguntaba mientras mi madre vendía en el mercado productos que cosechaba de nuestra casa. Era muy conocida. Más tarde me dediqué a la costura y al comercio en La Paz. Hacía prendas elegantes confeccionando los mejores jabones, aunque nadie se comparaba con la calidad de mi trabajo. Yo sabía que debía ir más allá de los talleres de costura. Me uní a la resistencia revolucionaria de una manera muy sutil y perspicaz. En lugar de ir a mi casa, me metí a los cuarteles, simulando vender productos o dulces, mientras en las presillas de mis polleras llevaba los mensajes, mapas, cartas, negociaba armas y municiones o formaba grupos de rebeldes. Los españoles no podrían creer que una chola esté metida en la política. Fue fácil camuflarme. Cuando me delataron, fui capturada y encerrada en un oscuro calabozo. En ese lugar me cortaron las trenzas, algo muy sagrado para mí. Montada en un burro me hicieron desfilar, desnuda, por la plaza principal, la que ahora es Plaza Murillo. La gente se dio la vuelta, me dieron la espalda mientras lloraban en señal de respeto, pues aunque no me quejaba, recibí el dolor de 200 latigazos. Ensangrentada y llena de lágrimas, morí por la libertad. Mi nombre es Josefa Manzaneda, hija de mestizos. Mi lucha no fue en vano, pues me convertí en heroína y protomártir de la libertad. Y al igual que yo, tú también puedes hacer historia. Y esta ha sido la historia de Simona Josefa Manzaneda. Y bueno, ya vamos dando fin a este hermoso capítulo que hemos tenido hoy, previas al Día del Padre. Mandar un saludo caluroso a todos los papás que nos escuchan, que se están cuestionando, y que también a nuestros papás que han hecho lo mejor que han podido, se siguen construyendo, esos papás que se siguen construyendo. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica, Porfirio, Ever, Gonzalo. Ha sido un gusto poder compartir este podcast con ustedes. Querido Ever. Sí, Alejandra, muchas gracias, ¿no? Pero antes, Alejandra, antes
después de despedirnos, creo que hay que hacer una invitación a toda la población para que nos siga por nuestras redes sociales. Estamos como contestatarias de las Gregorios, de las Gregorias y Gregorios, porque somos los Gregorios del siglo XXI, como lo dijo Soler. Ese Gregorio. Sí, los Gregorios del siglo XXI. Yo soy Ale. Yo soy Porfirio. Yo soy Ever. Yo soy Moni. Gonzalo. Y esto ha sido Contestatarias, el junte de las Gregorias. Hasta el próximo capítulo.